Bueno, bueno. Ya. Hola de nuevo, ¿cómo estamos? ¿Sí me escuchan? Sí, estamos. Listo. ¿Cómo están? ¿Ya terminaron? Ya. Ya, ya terminamos. José Alexis, Berta, Job, Gaby, Ventura, que no es Ventura, Viridiana, Samuel, Yolanda, James. ¿Les parece que demos un minuto? Sí, está bien. Sí. Nada más un favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Sí, se escucha. Sí. A ver, ahora si me pueden confirmar si me escuchan. Sí. Ah, perfecto. Sí. Ok. Gracias, gracias. ¿Cómo les fue en la ortografía? Más o menos. Más o menos, muy bien. Determinar que existe una necesidad es lo mejor que podemos hacer. Eso los digo como consejo. A veces, yo soy una persona que acostumbra mucho a tomar, soy autodidacta, entonces me ha tocado a veces dar por sencillo muchas situaciones y el aprendizaje ha sido bastante enriquecedor. Por ejemplo, uno de los cursos, ahorita llegan compañeros, de los cursos que tomé fue una especialidad que, por cierto, si la quieren tomar es sin costo y si les interesa, en administración de plataformas educativas, que es el área en que me desenvuelvo. Lo pueden encontrar, a ver, les voy a compartir la página por si alguno tiene, dan cursos de desarrollo de software y todo ello. Se llama Capacitación para el Trabajo. ¿La conocen? No. Es de Fundación Carlos. A ver, en lo que llegan les ingreso porque yo creo que les va a interesar. Yo toda la vida ando compartiendo, no se me quita, pero es que de verdad a veces no conocemos que hay recursos con validez oficial y todo que tiene muchas ventajas. Miren. Lo estoy abriendo, ¿eh? Estos son sin costo, validado por la SEP y tiene una bolsa de trabajo.
Aquí está. Listo, voy a compartirles pantalla. Gracias. Ahí está. ¿Ya la vieron? Ya. Es Capacítate, fíjense, tiene validez oficial porque viene por parte de la SEP, tiene un acuerdo interesante, pero vienen todos los cursos. ¿De qué les gusta? Vamos a ver, en lo que llegan los compañeros. Administración, finanzas, alimento, comercio, minería, construcción, vamos a ver, formación, industria, sustentabilidad, vamos a ver qué tecnología, a lo mejor ustedes son. ¿Qué cursos hay? Administración de base de datos en la nube, administración de servidores, analista de datos, analista de proyectos, fundamentos de electrónica, desarrollador de sitios web responsivos, evaluador de indicadores, diseñador de experiencias de usuario, fundamentos de cómputo en la nube, fundamentos. Todos estos son cursos y son sin costos, instaladores de home networking. Yo voy a tomar este porque ese no lo he tomado. Gestión de imagen web, programación ya directamente orientado a objetos, programador de microordenadores. Ustedes le dan clic a a cualquiera, y tienen que colocar su contraseña. Tienen que darse de alta sin costo. Y aquí están las materias y sale su documento, déjenme ver. No sé cuál de todos mis 20,000 correos. No sé si sea si no, pues ya nos vamos a la clase. Ah, sí, es este. Miren, pongamos son los cursos que yo he tomado. Vamos a ver mis cursos. Inicio. Mis cursos son administrador, que les decía, de plataformas educativas, desarrollador de contenido digital, find, de encontrar, buscador, y aquí está. Ya terminé con este curso y me viene mi documento validado por la SEP, que es este. ¿Ya vieron? Viene por parte. Este código de barras, ustedes pueden ver como quiera un documento, pero si le dan clic al código de barras, tiene la validez de la SEP de capacitación para el trabajo. Entonces, les comparto la liga. ¿Quieren que se las mande por WhatsApp? Sí, sí. Y de verdad que son muy de administración. Bueno, diplomado, vamos a diplomados, porque a mí me interesan los diplomados. Tienen diplomado técnico en Big Data, técnico en sistemas informáticos, de integridad web, gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, que es el mío, estrategias digitales de aprendizaje, desarrollador de sitios web y aplicaciones móviles, diplomado en técnico en inteligencia de negocios, y todo esto es sin costo. Voy a dar control y pegar, y se los mando enseguida por WhatsApp, y les voy a dar varios más, ¿les parece? La siguiente clase les tengo tips, y son muy buenos. O sea, mucho de lo que yo hago, mucho de lo que yo realizo, pero repito, yo soy autodidacta. Y a veces tampoco tenemos para allá pagando a las escuelas tanto dinero, ¿me explico? Y ese también es mi caso. Entonces, hay muchos recursos online porque estamos en una nueva metodología. Ahí está, ya se lo mandé, ya está en WhatsApp. Hay muchas metodologías en el cual hacen mayor disponible lo que son el aprendizaje. Entonces yo les invito a que lo tengamos. Ahora sí ya nos vamos a clase, porque me encanta hablar, ustedes no saben. Tengo un serio problema por controlarme, y ahora sí nos vamos con el origen de la vida. A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Quién me responde? ¿En qué consistía la hipótesis? ¿En qué consiste la hipótesis del creacionismo? Yo. Todo el mundo, vamos a ver. La hipótesis del creacionismo es cuando Dios hizo la vida. Cuando se le asigna a Dios, ¿no? A una teoría divina, ¿no? Ajá, una teoría divina. Exacto, muy bien. ¿Y en qué consiste entonces el concepto fijista de la existencia? Dice que sostiene que las especies fueron creadas y permanecen sin cambiar. Que no hubo evolución como tal. Que no hubo, que así estábamos hechos y no ha habido cambios. ¿Cómo la ven? ¿Estarían de acuerdo con esa? No.
pues ha existido demasiados cambios, ¿no? Fíjense que uno de los cambios de la evolución, yo sé que es extraño del ser humano, es el vello, el cabello y la muela de juicio. ¿Sabían que las nuevas generaciones ya no tienen muela de juicio? No. No, no Ah, sabía. pues ya no las tienen. Y el dedo meñique, o sea, el dedo chiquito comúnmente conocido, para las nuevas generaciones va a tener una transformación precisamente por el uso de las nuevas tecnologías. En la época de la prehistoria se tenían, ve que están llenos de pelo en todo el cuerpo, y es Sí, sí. precisamente para proteger, el cuerpo se adapta al ambiente, diseña su estructura para poder sobrevivir, y se adapta para la protección del frío en aquel entonces. Después fue evolucionando y cada vez tenemos menos vello y usamos ropa. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque Sí. ya esa comunicación genética se va adaptando. Entonces, fíjense que las nuevas tecnologías van a generar una transformación justo en el dedo meñique. Es extraño, no nos va a tocar, seguramente van a ser nuestros nietos, pero bueno, sus nietos o mis bisnietos, pero sí es una transformación. Desafortunadamente no todas son buenas. Por ejemplo, esta generación de ustedes se tiene contemplado por la OMS que aunque esto es algo ocasionado, es un daño ocasionado, pero a los 40, 45 años serán sordos, o con serios problemas auditivos y visuales. Comprobado, comprobado. ¿Por qué? Por eso el uso de audífonos y aparatos o dispositivos, y la no modulación del audio va a dañar considerablemente su sentido auditivo, y de verdad se contempla que un 80% tenga serios problemas de sordera antes de los 40 años. Entonces, todo afecta, y no sabemos cómo esto tenga una consecuencia. Hoy en día es mucho más la población, si se dan cuenta, que usan o usamos lentes. ¿Sí han visto eso? Sí. Sí. También los rayos, las radiaciones, todo ello nos afecta. Entonces, el consumo de que es tan común en la juventud, ya llámese de bebidas, alcohólicas o cualquier situación que acostumbremos a consumir, nos va a afectar en el sistema, nos afecta definitivamente en el sistema nervioso central, y tendremos serios problemas o trastornos de conducta. Y tenemos hijos, y los hijos pues vienen con esa herencia genética. No es tan sencillo, realmente. Por el ADN. Exactamente. Y toda esa herencia que nosotros dejamos o recibimos de nuestros padres, y más las que se vayan generando, incluso con las enfermedades o padecimientos. Toda aquella persona que tiene mamá o uno mismo, tocamos madera, pero que se padezca diabetes, ¿cómo te preguntan, no? ¿Tú tienes algún familiar? ¿Tu papá, tu mamá? Porque empezamos a hacer un análisis y un reconocimiento de la herencia, de la genética. Entonces, digo, es un tema agregado que después veremos, las principales enfermedades, los diferentes síndromes que existen, también es un tema de ciencias experimentales, los diferentes síndromes, las enfermedades tan extraños de personas que máximo crecen 40 centímetros y que antes eran 10 o 4 en 10 millones, y ahora ya son 20, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha proliferado? ¿Qué sucede con la continuidad de la vida? Deja el origen, la continuidad de la vida. Y si a esto le agregamos a la alimentación que se tiene, pues no sabemos cómo recibamos a los nuevos bebés. Hay bebés que nacen hasta de 6, 7 kilos. Esa es una cosa espantosa, con una tendencia a la diabetes desde pequeño, la mamá con diabetes gestacional, todo ello. O sea, hay muchas situaciones que a los que estudian la genética es un boom. Los ojos de colores diferentes, el cabello con diferente pigmentación, la resistencia de la piel, todo ello nos obliga a dar una vuelta o a un recordatorio acerca del origen de la vida, cómo cuidarla, cómo protegerla, y que de alguna manera estamos rebasados para un control. ¿Nosotros qué podemos hacer? Si pudiéramos hacer algo, esta contingencia no hubiera pasado, ¿no? Tendríamos un control sobre la existencia, sobre lo que nos daña, y somos la especie más vulnerable. Nosotros estamos a 60 grados o a -10,
y rara vez, o sea, muy difícilmente sobrevivimos, porque no estamos no tenemos las condiciones en nuestro cuerpo para poder adaptarnos a todo ello. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, el creacionismo deriva o da el origen a lo que es una situación divina, válido, muy válido. Hoy en día los jóvenes, los millennials, dicen, ay, por favor, eso no existe. No sé, para los que tienen o tenemos fuertes bases religiosas, por supuesto que existe y así será, y es válido. Cada quien adopta y acepta la teoría que más se ajuste a su contexto hasta que no haya una comprobación total. ¿Qué me dicen acerca bueno, hablamos de la fijista, ya me dijeron, ¿verdad? Que no había ningún cambio, y lo No, cual, pues, si hasta la fecha hay cambios, hay mutaciones, hay transformaciones, pues imagínense. Hay un caso, no sé si han visto, de una mujer y su hijo que tienen una pigmentación en su piel como verde azulosa, y fue precisamente una mutación genética derivada a las condiciones atmosféricas. No sabemos qué nos depara en un futuro, es extraño, muy extraño. O También el colores de piel. albinismo, ¿no? ¿Mande? También el albinismo. Ajá, que también genera, pues es una condición genética con alguna, no sabemos si una fortaleza, cuál sea la fortaleza o cuál sea la debilidad en esa pigmentación, o una serie de situaciones que vemos hoy en día que pareciera extraño, ¿no? Vemos extraño, vemos raro, pero bueno, es parte de las situaciones que nos tenemos que ir adaptando. ¿Qué me dicen acerca de la generación espontánea? A ver, ¿quién me comparte algo? Afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte y en donde hay restos de animales o vegetales en descomposición. Ok, gracias, Samuel. Y sí es cierto, ¿no? Nosotros dejamos una Sí. manzana, a lo mejor en agua o tortilla en agua, y después ya proliferan gusanos, larvas y todo. De manera espontánea, no se da origen. Es parte, o sea, sí tiene realidad, tiene cierto fundamento real, porque de esa manera también se genera la vida. Quizá entonces se requeriría ver el proceso de qué pasa con esa vida en las mismas condiciones hasta llegar a las condiciones actuales. Tendrían que igualar las condiciones, los tiempos, para poder determinar si realmente fue el origen de la vida como existe hoy en día. ¿Y qué me cuentan acerca de la teoría de Francesco Redi? ¿Es la generación espontánea? Uh-huh. Y él, o sea, él fue el que afirmó, me equivoqué de nombre, y acerca de Lázaro Spallanzani, perdón. Corrigió que no había generación espontánea. Ajá, y se dan cuenta que constantemente alguien tiene una idea, la maneja como teoría y otro dice, no, eso no es cierto, aquí no va. Entonces siempre ha habido esa polémica y hasta la fecha, ¿no? Incluso hemos visto, a lo mejor han tenido la posibilidad de ver el origen de la Tierra y ponen a un científico y a un cristiano, o ponen un católico y ponen a un genetista, o sea, ponen a opiniones o criterios contrarios con fuerte sustentado en conocimientos tanto religiosos como científicos, y es un debate interesante. Cada quien propone, otros lo tiran esa teoría o debaten esa teoría, otros la apoyan. ¿Cuál fue el experimento de Pasteur? ¿Quién me cuenta? Hizo experimento con los matraces con cuello de cisne, que el aire entraba en microorganismos que quedaban atrapados, y confirma la teoría de la biogénesis, la falsedad de la generación espontánea. Okay. Y de esa manera podemos ver que ha sido un tema de discusión por años, ¿no? Ya por cientos de años. ¿En qué consiste, gracias? ¿Qué consiste la teoría de la litopanspermia? Que la luz de las estrellas podía capturar esporas para transportarlas a través del espacio, es enviado a la Tierra en donde evolucionaban.
Ok, eso también está interesante y recuerden que apenas fue confirmado parcialmente por la NASA que en efecto hay partículas. No estaba tan perdido, ¿no? Vamos a identificar. Igual es una mezcla de todas las teorías, pero lo cierto es que ahorita algo se confirmó. ¿De acuerdo? Y entonces se dice que todos esos recorridos que tienen los cuerpos celestes de manera periódica, los meteoritos, los cometas, todo ello que están de manera cíclica girando en todo el universo, recogen y llevan o desprenden partículas por doquier, no sabemos, probablemente. Nuestro conocimiento aparentemente sería muy, muy grande, conocemos mucho, sabemos mucho, pero a la vez de la vida misma o del universo mismo, pues somos muy básicos, apenas si estamos en nuestro sistema solar y hay tantos misterios, ¿no? Tantas cosas, tantas teorías otra vez, y teorías sobre teoría, conspiraciones, ideas, creencias, que van generando que se tome una actitud o un punto de partida o una posición en esta discusión. Y entonces explíqueme en qué consiste la litopanspermia. La vida se transportaba por los meteoritos. Ok, y entonces de alguna manera es una derivada de la misma, ¿no? Con diferentes, con pequeñas variantes. ¿Y la teoría de Oparin, cuál afirmó él? Oparin o Oparin. El origen, que hay organismos dentro de la atmósfera primitiva, como hidrógeno, metano, etcétera. Ok, él se va más al aspecto químico. Yo les voy a dar un consejo, ahorita que dije Oparin u Oparin. Cuando nosotros no sepamos la pronunciación, o cuando no se sepa la pronunciación de un término, llámese que venga en otro idioma, o no sabe dónde va el acento, léelo textual y es correcto. ¿De acuerdo? Si escuchamos que dice Oparin de acuerdo a nuestro idioma, eso parece. Decimos, si escuchamos que dice Michael, di Michael. Es correcto la lectura tal cual. Antes de utilizar un mal inglés o un mal francés, es válido que se lea tal cual porque estamos en nuestro idioma. Eso es para en caso de que lo sientan ustedes, así que en ocasiones estamos en una situación de que, ¿cómo se dice esto? Charla, bla, bla, bla. Bueno, pues entonces lo leen literal y es válido. Ahora cuénteme acerca de Stanley Miller. No escucho. Hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que tenía hidrógeno, metano, amonio. Con la mezcla de cargas eléctricas se hicieron varias materias químicas. Ok. Y entonces fueron una serie de experimentos y cada quien sostenía su teoría. El experimento de Ponamperuma. ¿Sopa primitiva? ¿Mande? Simuló la hidrosfera primitiva y obtuvo un producto denominado sopa primitiva. Ok. Qué interesante, ¿no? Hasta qué punto ha sido tema de interés para las personas. Y por último, explíqueme por favor el experimento de Sidney Fox y sus colaboradores. Lograron producir microesferas capaces de efectuar reacciones metabólicas, crecer y dividirse. Ok, perfecto. Pues ya vimos que muchos de ellos vieron un avance importante, generaron vida, y eso era parte de la explicación que ellos estaban buscando. No sabemos si es la base real de la vida que se generó hasta como estamos ahorita, pero lo real es que generaron vida, ¿no? Y es una teoría que es igual de respetable. Nos vamos, si les parece, con la actividad de Historia Universal. Les voy a compartir pantalla y eso sería nuestro último tema. La siguiente clase va a ser física, matemáticas y biología. ¿Sale? De matemáticas va a ser práctica, de física va a ser teoría, para la siguiente semana hacer la práctica. ¿De acuerdo? Vamos a ir mezclando práctica, teoría, práctica, teoría. Sí, está bien. Entonces vamos ahorita con lo que es la prehistoria. Y la prehistoria pues también a raíz de la misma necesidad de todas las teorías que se han realizado para lo que es el conocimiento de la vida, lo real y lo tangible es lo que tenemos.
Y tenemos pues muchos vestigios acerca de la prehistoria. Fíjense que la prehistoria es la época que va o que se toma en cuenta desde que aparecieron los primeros seres humanos hasta que se inventa la escritura. La historia ha sido dividida en ese marco de ideas. Vamos a empezar del principio. Y el tema se llama la periodización de la historia, es decir, cómo pusieron los historiadores orden a todo esto, cómo poder delimitar cuándo empieza una época, cuál es la diferencia entre una y otra, o cómo podemos determinar el avance en determinada época. Es decir, vamos a poner un orden de cómo se va a llamar la historia. Y la periodización o los periodos de la historia se dividen en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. El tema es muy extenso, por lo que vamos a verlo, tenemos 4 meses, ya vamos con 3 semanas, tenemos que verlo de manera más intensiva. Recuerden que este curso es para retomar los conocimientos generales de la preparatoria. Entonces vamos a empezar con la prehistoria. ¿Qué sucede con la prehistoria? Vamos a borrar el lapicito porque si no, no me deja avanzar. Bueno, pues la prehistoria aquí tenemos que se divide en estas etapas. Paleolítico, y el paleolítico a su vez en paleolítico inferior, no vamos a ver cada etapa, no se me aburran. Paleolítico inferior, medio y superior, y esa a la vez se deriva de los primeros homínidos, que fueron estos primeros homínidos, su característica fue que inventaron las primeras herramientas y el control del fuego. El paleolítico medio se distingue por la aparición del Homo neandertal, y bueno, ellos fueron los primeros en manejar el enterramiento real. El paleolítico superior, los Homo sapiens, y ya sabemos que fueron las primeras manifestaciones artísticas, las pinturas rupestres y todo lo que vemos hoy en día. La otra etapa que tenemos es de manera paralela al paleolítico, es el epipaleolítico, en el cual existen las pinturas rupestres. ¿Por qué decimos esto? Porque es la evidencia que tenemos de que realmente existió. Si no, sería teoría, ¿me explico? Esto es real porque ya se han encontrado evidencias reales de todo ello. Cuando hemos ido, ustedes están en Toluca, si no mal recuerdo, pero cuando han venido, allá también tienen museo. Yo no conozco muy bien Toluca, disculpe la interrupción de mi perro. Yo no conozco muy bien Toluca, pero ¿tienen algo como un museo de arte? No, no conozco. En una ocasión fui a un museo que le decían el OVNI. Pero... Sí, está ahí el museo. Ah, bueno. Ok, y entonces podrán ver que en la parte de historia pues hay muchos vestigios, ¿no? Que se encontraron, y más Toluca, que es muy rico en ese tipo de situaciones. Aquí tenemos nosotros el Museo de Historia. ¿Sí lo han visitado en México? No. ¿No? No. Ah, es No. muy bonito. ¿Cuál, perdón? El Museo de Historia. Ah, Muy, muy bonito, muy interesante. Cuando tengan oportunidad, ojalá lo puedan manejar. Y bueno, pues vamos a empezar de manera, repito, general con el tema de la prehistoria. Y bueno, la prehistoria es más o menos de los años 2000, bueno, 2.500.000 años antes de Cristo a 3.500.000 años. Entonces, estoy mal, ¿qué estoy leyendo? 2.500.000 al año 3.500 antes de Cristo. Perdón, me perdí. Entonces, les decía que la prehistoria es la parte de la historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición hasta la invención de la escritura. Y es el periodo que abarca más largo el desarrollo de la humanidad, durante el cual se realizaron los primeros avances y progresos, como el lenguaje a su forma, pero el lenguaje, la domesticación de animales y plantas, que hoy en día lo seguimos haciendo, y teniendo en cuenta los materiales utilizados para la confección de aluminios, de armas, hasta cierto punto un grado cultural y la forma de vida. La prehistoria ha sido dividida en edades, en 2 edades principales, que es la edad de piedra y la edad de los metales, que es la que tenemos acá, estas dos divisiones. La edad de piedra, déjenme borrarlos, porque de verdad si no borro los estos no me permite avanzar ya. La edad de piedra, bueno, pues es la parte que se conoce cuando, y se le conoce así precisamente porque el hombre utilizó preferentemente la piedra como el material base para poder hacer sus utensilios, herramientas, armas y todos los instrumentos que de manera cotidiana utilizaba. Y en esta edad, a su vez, se distinguen 2 periodos, que es el paleolítico y neolítico. En el paleolítico, como les decía, es el periodo de la piedra, comprende de los orígenes de la historia
hasta los 10.000 años antes de Cristo. Aquí varían mucho las fechas. Muchos dicen que son 10.000 años antes de Cristo, otros 3.500 años. Varía muchas veces la misma determinación de los años. Y en aquel tiempo la piedra, pues como les decía, fue el principal herramienta de producción, de construcción. El paleolítico tenía las siguientes características. Vivían en cavernas y se conoce como el hombre cavernario o troglodita. Se alimentaban de raíces, frutos silvestres, semillas y cazaban animales salvajes. Aquí ya empezaban a cubrirse el cuerpo con la piel de los animales que cazaban. Tallaban la piedra para confeccionar y también hacía punzones o puñales, huesos, madera para poder defenderse. Se trasladaban constantemente de un lugar a otro buscando alimento y se les llamaban a los famosos nómadas o errantes. Descubrieron el fuego y ya sea provocado por los rayos, por los volcanes, y de alguna manera lo provocaban. Se empezaron a organizar en pequeños grupos y clanes. Nuestra historia de la humanidad siempre ha sido estar en sociedad. Y en ese entonces se llamaban clanes y estaba dirigido por el más fuerte. Casi como sucede en los animales, ¿no? En sus momentos, el líder, en sus momentos de descanso, pues pintaban, tenían momentos de recreación, pintaban en las paredes y de ahí se dio origen el arte rupestre. Vamos ahora a conocer un poco del periodo neolítico, que aquí lo tenemos. El periodo neolítico es también muy interesante y en este periodo es donde la piedra pulida ya directamente de la prehistoria. Comprende más o menos de los 10.000 años antes de Cristo, como les decía, hasta los 3.000 años antes de Cristo. Durante este periodo ocurrieron muchos cambios. ¿Cuáles serían ellos? Primero que nada, empezó la construcción de las primeras viviendas. Generalmente, pues eran toscas y con ellas abandonaron poco a poco lo que eran las cavernas. Las viviendas más interesantes o curiosas son las que se encuentran y ya se encontraron las evidencias hundidos en los lagos de Alemania, Suiza e Italia. A estas construcciones se les llamaron paláfitos. También se levantaron monumentos, fíjense ya los monumentos, como los dólmenes. Los dólmenes eran las famosas mesas de piedra. Y seguramente eran para rendir culto. El ser humano en toda su historia siempre ha necesitado de una deidad, de algo que ellos lo perciban superior y de alguna manera esa sensación de protección o de no abandono que pudiera existir cuando no se tiene. Se descubrió de manera rudimentaria y casi casual la agricultura. Y con esto, la invención de la mujer, que es posible. Se decía que era posible que al transportar o consumir los frutos dejaban de manera accidental las semillas y volvían a germinar y lo vieron crecer. Y la mujer, bueno, le dieron el papel social de lo que era la recolección en ese tiempo. De este modo, se inició lo que es el cultivo de los campos en la prehistoria, que originalmente pues eran palos puntiagudos para remover la tierra y más tarde, mucho más tarde, inventaron el arado, ya tirado por los animales. También en esa época del Neolítico se domesticaron algunos animales, es decir, empezamos con la ganadería. Y de uso doméstico principalmente, y fueron las ovejas, la cabra, el cerdo, el buey. Al final de este periodo del Neolítico apareció la rueda, revolucionando con ello la forma de intercambio y comunicación. El hombre ya no era nómada como en el Paleolítico, sino que era sedentario. ¿Gracias a qué? A la actividad agrícola, porque ya no tenían que andar buscando de un lugar a otro qué hay que comer, sino ya se establecieron en un lugar. Y en adelante, pues ya dejó de ser errante y ya fue estable. Naturalmente, este cambio operó en pequeños grupos que paulatinamente se irían formando otros hasta formar comunidades. Y socialmente surgió una mayor organización. Estos hombres que vivían en la tierra concentraron grupos cada vez más grandes de personas y dentro de este grupo se creó una autoridad y así nacieron los famosos dirigentes que eran apoyados por una clase guerrera y los productores. Fíjense nada más cómo desde el origen el manejo, la autoridad, la organización ha tomado un papel muy importante. Después tenemos
en la prehistoria, la edad de los metales. Y esto se requería o surgió porque se necesitaban materiales más duros que la piedra. Y entonces se empezaron de manera otra vez circunstancial, casi casual, la búsqueda de metales para poder fabricarlas, y en este momento de la humanidad se dividió en 3 edades: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Obviamente la edad de cobre, que fue unos 4.000 años antes de Cristo, pues es el primer metal que reemplazó a la piedra. Y se difundió rápidamente porque era muy fácil de obtener. Aparte era muy maleable. Maleable es que es muy fácil de manejar. Y bueno, podía ser moldeado sin dificultad. La edad de bronce, que unos 3.000 años antes de Cristo. Se llegó a esa época por la necesidad de endurecer el cobre. Y entonces empezaron a ensayar aleaciones, combinaciones con otros metales, mezclando el 90% de cobre y el 10% de estaño. Y entonces se obtuvo armas más fuertes, ornamentos y utensilios. Por último tenemos la edad de hierro, más o menos en los años 1500. Y con el conocimiento del hierro, el hombre mejoró notablemente sus herramientas y armas. Entonces empezó con el dominio real de la naturaleza, con menos esfuerzo, y la cultura, las sociedades que se habían creado, alcanzó un notable desarrollo. Y fueron los hititas los primeros en utilizarlo. Más tarde fue conocido en Asia Menor y en Europa. El uso de este metal tuvo un doble efecto en la humanidad. Por ejemplo, por un lado se comenzaron a crear las industrias, tales como la alfarería, la fabricación de instrumentos de metal, y así nació el comercio. Las poblaciones densas formaron ciudadanías y de esa manera se ampliaba cada vez más la cultura. Y entonces podemos observar que el periodo de la prehistoria aparentemente ha sido, bueno, se los conté muy rápido, ¿verdad? Muy cómodos, sentaditos viendo, pero en todo ese proceso seguramente hubo una serie de situaciones complejas hasta que llegamos a este grado de evolución social, si podemos así llamarlo, en el cual se contaba yo con una estructura. Y esto es lo que tenemos principalmente como apunte en el documento que les he compartido. Ese aún no se los comparto, ¿verdad? Mil disculpas. Ahorita lo comparto por WhatsApp y también ya está en la plataforma. Y esta sería principalmente nuestra parte de la historia. Repito, va a ser de manera muy general. Y ahora, como dije, los voy a hacer escribir. ¿Por qué? Porque también tenemos que desarrollar ese tipo de habilidades. La tecnología es maravillosa y para mí es quizá un hábito de verdad vivir con la tecnología. De manera personal, yo les digo que constantemente, yo estoy conectada toda la vida, tal como les puse en mi currículum, yo trabajo para varias universidades y entonces yo estar conectada es parte de mi vida. El WhatsApp, a menos que tenga yo clase, que es cuando no respondo de inmediato. Y para los que me han mandado mensajes a la 1, 2 de la mañana, bueno, pues es la hora en que sigo conectada y generalmente por el trabajo que tengo de diseño instruccional. Entonces, pero también es necesario generar esa habilidad que muchas veces desconocemos. ¿Por qué? Porque la tecnología ha sido diseñada, todos los inventos y descubrimientos han sido diseñados para facilitar y elevar la calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? Y si hacemos un examen automatizado en el cual le ponemos A, B, C, C, B, D, A, también es muy bueno. Pero también la lectura y la habilidad de sintetizar son habilidades que debemos reforzar. ¿Por qué? Porque el cerebro, la inteligencia es un músculo, me explicaba en alguna vez un doctor, es un músculo que muchas veces no lo hacemos a un lado porque realmente tenemos muchas cosas que hacer. Yo les comentaba que yo dejé de estudiar a los, no sé, 20 años vamos a poner, y de ahí hasta los 33 empecé con la licenciatura. Obviamente fue muy complicado y no teníamos todavía ese aspecto de la tecnología. Entonces, sí era volver a tomar apuntes, que a mí me ha costado muchísimo toda la vida.
Aún con la maestría me costó muchísimo. Ya cuando decidí estudiar en línea, fue una de las decisiones más interesantes que pude haber tomado, porque de verdad te facilitó mucho, mucho el estudio en línea. Sin embargo, debo también identificar que nos impide desarrollar muchas habilidades, muchas de las habilidades de las que somos poseedores. Un ejemplo, ¿no les ha pasado que le decimos, a ver cuánto ves 850 por 20 semanas que voy a cobrar, por decir un ejemplo, y entonces sacamos el celular y multiplicamos, ¿no? Y sí está bien, es el uso de la tecnología, pero cuando no se tenga esa estructura mental y